El día de hoy vamos a llevar un tema referente a la amortización. La amortización viene de la palabra amortización viene del latín mors, mortis, muerte. ¿Qué significa? Una amortización es la disminución gradual o extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo. Pero ¿sabías que las amortizaciones se dividen en dos, en activo y en pasivo? Y el concepto que dimos es una amortización del pasivo que va referente a los préstamos y el pago gradual que vamos haciendo hasta llegar a la muerte de la deuda, ¿no es verdad? Por eso el concepto. Pero también podemos indicar que las amortizaciones se van clasificando en amortizaciones de activo, que va aplicándose más referente al tema del activo fijo y al activo diferido. Dentro del activo fijo vamos viendo un concepto que es importante, que es la depreciación. Y la depreciación es simplemente la pérdida del valor de un activo fijo en condiciones normales, vale decir que un activo que se incorpora a nuestra empresa va a ir perdiendo su valor, si se quiere, gradualmente, ¿no es verdad? Y el activo diferido va referente a lo que es los gastos en la constitución que hemos ido haciendo. eh, los gastos de constitución tienen que ir llevando hacia el gasto a través de una tabla, la norma indica entre 4 y 5 años, o sea, gradualmente. Entonces, eso vamos a ir viendo en tablitas de activos diferidos. Para ver un poco más a detenimiento, jóvenes, vamos a ir viendo dos tablitas que tengo aquí preparadas. Una tablita que va referente a lo que es las tablas de depreciación cuando van aplicando el activo fijo. Podemos indicar que hay varios métodos para poder ver el activo, las depreciaciones. Uno es el tema de línea recta, las unidades producidas, el, el, horas de trabajo, el tema de la suma de números de dígitos, etcétera. Pero vamos a hacer el ejemplo con la tablita de lo que es el método de línea recta, que la norma nos dice que el equipo de computación se tiene que depreciar cada año, me dice 25%. Vale decir que tiene 4 años de vida útil, ¿no es verdad? Y así sucesivamente tenemos que, vamos viendo, de acuerdo a la normativa, tenemos un porcentaje de depreciación. Ahora, una vez conociendo el porcentaje de depreciación, es importante conocer cuatro conceptos. Un conceptito que va referente al costo del activo. Y el costo del activo va referente al valor de adquisición o compra más los gastos incidentales del activo. Otro concepto es la vida útil del activo, que va referente al tiempo durante el cual el activo puede prestar sus servicios en condiciones técnicas normales. Y el valor residual del activo va referente el, el importe monetario que se puede recuperar del activo al final de su vida útil. Y finalmente el valor neto que vamos calculando restando el costo del activo menos la depreciación acumulada. Ahora, para ir viendo un ejemplito, podemos indicar, aplicando lo que es el método de línea recta, van viendo, tenemos los datos del costo del activo de 90.000 CA, valor residual BR 10.000 y el tiempo, eh, el, la vida útil expresada en años, los 4 años. ¿Qué nos pide calcular cuánto se va a depreciar cada año? Aplicando la fórmula decimos, esta es mi fórmula para poder calcular la cuota, o sea, cuánto se va a depreciar cada año. Entonces aplicando digo, mi costo del activo es 90.000 menos mi valor residual 10.000 dividido entre 4 me da 20.000. Vale decir que 20.000 se va a ir depreciando anualmente. Para verlo un poco en tablas y ver el estado de, de depreciación del activo, podemos indicar que se va a ir viendo de esta manera, ¿no? En los 4 años van viendo la vida útil, son 4 años que tiene. Hay una columna del valor del activo, en los 4 años van a ser los 90.000 del costo. Decimos la depreciación que hemos sacado la cuota, van viendo, son los 20.000. Entonces año a año se va a ir depreciando 20.000 hasta que quede el valor residual, ¿es verdad? A ver, la depreciación acumulada simplemente el primer año se va a repetir
El segundo periodo vamos a ir sumando la depreciación última más la última depreciación, que sería 20.000 más 20.000, 40.000. Para el tercer periodo, 40.000 más 20.000, 60.000 y así sucesivamente, ¿no es verdad? Vamos a ir acumulando lo que es la depreciación. Ahora, ¿cómo sacamos el valor neto, el valor en libros? Simplemente hemos dicho, restando el valor del activo menos la depreciación acumulada. Y el valor en libros, al final, como les decía, van viendo lo colocado con amarillo, siempre va a ser igual al valor residual, ¿es verdad? Y hemos indicado que el valor residual es el importe monetario que se puede recuperar al final de su vida útil. En otras palabras, el valor de mercado de lo que quede el activo al finalizar su vida útil. Este valor también puede ser reconocido como valor de salvamento o valor de desecho también, ¿es verdad? Estos 10.000. Entonces, con eso, jóvenes, hay varios métodos para poder calcular lo que es la depreciación dentro de lo que son los activos fijos. Y también podemos indicar dentro del activo diferido son los gastos de constitución que vamos a ir, la normativamente nos dice que podemos ir llevando al gasto entre 4 o 5 años, ¿no es verdad? Que eso va referente a las amortizaciones de activo. Pero entrando ya en materia de mate financiera, específicamente, vamos a ver el día de hoy el tema de los préstamos, ¿vale? Es decir, las amortizaciones del activo, del pasivo, perdón. Ahora decimos, dentro de las amortizaciones, ¿qué es el interés que vamos a debatir el día de hoy? Y decimos que vamos a ver lo que es la cuota y vamos a indicar que este concepto de cuota va a ser igual a la amortización más el interés. Vale decir, dentro de lo que es un préstamo que yo vaya a hacerme del banco, yo tengo que ir pagando una cuota. Tengo que ir pagando una cuota mensual o depende de lo que hayamos hecho el contrato con el banco, pero dentro de esa cuota existe lo que es una amortización y un interés que tenemos que llevarlo por separado. Esta amortización podemos indicar que es lo que más rebaja en lo principal de una deuda, es lo más grande, ¿no? Y por separado va el tema del interés. Ahora, dentro de la estructura de la cuota, decimos es el interés cobrado sobre el saldo deudor. Vale decir que este interés de aquí de la cuota siempre yo voy a sacar del saldo del deudor, ¿no es verdad? De la columna de saldos voy a sacar este interés. Y la amortización es lo único que rebaja, o sea, es lo más significativo en la rebaja de la deuda, del préstamo, ¿no es verdad? Entonces yo un poco lo voy clasificando como el capital, también se va conociendo en algunos autores, la amortización, que es lo más grande. Se puede, aquí nos preguntan, ¿no puede la amortización ser igual a cero? Sí, la amortización o el capital puede ser igual a cero, pero no se baja la deuda, solo pagan intereses. Hay esquemas o métodos donde en realidad hay un periodo de gracia que no vamos pagando de golpe el capital, ni tocamos el capital a un principio. Por eso decimos que puede ser igual a cero el tema de la amortización o el capital. A ver, nos dice otra pregunta. ¿Puede ser el interés en algún periodo igual a cero? Sí, el interés es igual a cero. Es que se ha otorgado un plazo de gracia total. O sea, cuando existe un periodo de gracia total, entonces no se paga ni el capital ni el interés. Es verdad, se dan estos escenarios, si se quiere, de acuerdo a los esquemas que nos presenten. Ahora aquí vamos viendo los esquemas de pagos. Los esquemas de pagos, como hemos visto, hay una cuota, hay una amortización o capital más interés. Entonces esas deudas o pagos que va a ir pagando el prestatario o la empresa, tenemos que conocer a las empresas para poder ir pagando, ir viendo de dónde nos prestamos, ¿no es verdad? Cómo se va moviendo ese capital, cómo se va moviendo esa amortización, perdón, y el interés. Dentro de los esquemas de las deudas es importante ver que determinan cómo se va a pagar una obligación, como les decía. Hay esquemas donde al principio vas a pagar más o puedes pagar menos. Entonces tenemos que ir viendo y conociendo como contadores. El esquema asimismo puede indicar un menor o mayor pago, que vamos a ir viendo ejemplos.
están determinadas por instituciones financieras, vale decir, los bancos son los que van determinando a través y haciendo aprobar con la ASFI, ¿no es verdad? Con la Autoridad de Fiscalización de Entidades Financieras. Al final la opción de conceder una obligación o un préstamo siempre va a ser del cliente, ¿no es verdad? Viendo los esquemas o métodos. Ahora, dentro de los métodos podemos decir que tenemos el método alemán, método americano y método francés. Ahora, dentro de estos métodos, vamos a ir viendo de manera muy rápida. A estos métodos lo llamamos, por ejemplo, al alemán, cuando la amortización es fija. ¿Van viendo? O sea, vale decir que hemos dicho la cuota es igual a la amortización más el capital. Pero esta amortización se mantiene fija todo el proceso de la deuda. O sea, parte del capital, lo más grande, vamos a ir pagando de manera igualitaria. El 2 va referente al tema del pago al final del plazo. O sea, vale decir que el pago importante de la amortización lo vamos a hacer al final del plazo, ¿no? Y el tema del francés es una cuota fija. Os hemos dicho cuota es igual a amortización más capital, pero la cuota vamos a ir pagando de manera igualitaria en todo el proceso de la deuda. También podemos decir que la amortización alemán o la amortización fija es rigurosa en su aplicación. El americano solo se paga intereses en la primera parte y el pago principal del capital se hace al final del plazo. El método francés es sofisticado y es el más usado actualmente, tiene cuota fija. En nuestro contexto también podemos indicar que el sistema financiero local utiliza más el método francés. Vamos a ir viendo el tema del método alemán en las tablitas y en la práctica, cómo se muestra el esquema. Decimos también que se lo llama cuotas decrecientes y vamos a ver por qué. A ver, vamos viendo este ejemplito. Me dice, tengo un capital de 100.000. Tengo que pagar esto en 4 cuotas trimestrales. Mi tasa de interés trimestral es del 10%. Entonces, ¿cómo empiezo a calcular el método alemán? Me dice que la amortización se mantiene fija, ¿no es verdad? Entonces, lo que voy a hacer para poder sacar la amortización fija, digo, va a ser igual al capital dividido entre los periodos. ¿Cuánto es mi capital? Mi capital es 100.000, ¿no es verdad? 100.000. 100.000. Mis redonditos. Dividido entre 4. ¿Van viendo? Estos 100.000 lo voy a dividir entre los 4 periodos y me va a dar una amortización de 25.000, ¿no es verdad? O sea, vale decir que en este método alemán el esquema es que la amortización se va a mantener fija a los 25.000. ¿Cómo lo mostramos? Van viendo la amortización en los 4 periodos se ha mantenido fijo. O sea, los 100.000 dividido entre 4, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, vale decir, o el capital que nos hemos prestado vamos a ir devolviendo de manera igualitaria. ¿Van viendo? ¿No es verdad? Ahora, hay otro concepto, ¿no? Decimos, el interés siempre va a salir del saldo. El saldo, ¿cuánto es? 100.000. La tasa de interés, ¿cuánto es? 0.10. 10%, ¿no es verdad? En tantos por 1, 0.10. Entonces digo, 100.000 por 0.10, voy a pagar un interés de 10.000, ¿es verdad? Ahora, digo, el saldo siguiente va a ser igual a 100.000 menos el capital o la amortización. 100.000 menos 25.000 va a ser 75.000. De este 75.000, de este saldo, voy a sacar el 10%. 75.000 por 0.10, 7.500. ¿Van viendo? El nuevo saldo va a ser igual a 75.000 menos 25.000, me va a dar 50.000. ¿Van viendo? Y así sucesivamente, ¿no? 50.000 por 0.10 me va a dar el interés.
O sea, sé cómo se calcula la amortización, que es igualito con la formulita. Sé cómo se saca el interés siempre del saldo. Y tengo lo que es el interés, el saldo, restando siempre la amortización o el capital. ¿No es verdad? Ahora nos falta lo último. Decimos la cuota. La cuota va a ser igual a la amortización o el capital más el interés. Vale decir 25.000 más 10.000, 35.000. 25.000 más 7.500, 32.500. ¿No es verdad? Y al final decimos, voy a amortizar el préstamo que me he hecho de los 100.000 en capital. Y aparte de eso tengo que pagar un interés de 25.000, que en total he pagado cuotas por 125.000. Esto es lo que van pagando cada periodo los que nos prestamos plata, ¿no? Al banco. Esta es la cuota. Pero dentro de esta cuota no sabemos cómo se mueve la amortización de capital, entonces estamos desglosando aquí. En miles jóvenes podemos decir que el método alemán, como les decía, también se llama como decreciente, ¿no es verdad? Es el mismo cuadrito anterior, es el mismo cuadrito anterior, más la verificación. O sea, ¿cómo yo verifico que estos 100.000 que me he prestado, o que está en tantos, aquí en miles, esos 100.000, realmente son los 100.000 a una tasa del 10%. Una vez hecho la tablita de amortización, van viendo el método alemán, cuotas fijas de amortización, no, perdón, la amortización se mantiene fija, van viendo. Decimos decreciente porque van viendo el interés va bajando de mayor a menor, lo mismo la cuota, por eso se le llama decreciente, ¿no es verdad? Como ya hemos hecho la tabla, digo, voy a hacer la verificación. ¿Cómo hago la verificación? Digo, en el primer periodo, la cuota que voy a pagar es 35.000 y estos 35.000 lo voy a llevar a un factor de actualización, 35 valor presente igual a 35 en el primer periodo sobre 1 más 10% en tantos por 1, 0.10 elevado al primer periodo, ¿es verdad? Más, ¿van viendo? El segundo periodo 32.50, 1 más 0.10 elevado al segundo periodo, porque está en el segundo periodo, me dice que esta cuota actualmente vale, van viendo, aquí está, ¿no? 26.90. Y esta cuota de 35 ahorita en el valor presente me vale 31.80. Ya sucesivamente, ¿no? Este 33 a un tercer periodo, este 27 a un tercer periodo, podemos decir que nos va dando estos valores presentes, ¿van viendo? Y sumando esto nos va a dar los 100. Entonces vale decir que evidentemente verificamos que el préstamo a un valor actual vale 100, ¿no es verdad? O sea, vale decir, todos estamos llegando a un periodo, ¿no? A un periodo, estamos llevando a un punto cero. En un diagrama de tiempo podemos hacer de esta manera, y todito esto de aquí lo estamos llevando a un valor, a un punto cero. Estas cuotas, ¿cuánto valen? A una tasa del 10%. Y decimos que los mismos 100.000, ¿es verdad? También podemos ir viendo que hay una cuota decreciente adelantada, un poco para ir viendo, que dentro del periodo de tiempo, como es adelantada, en un primer periodo se va a mantener 25, en un segundo periodo la cuota va a ser 32, ¿es verdad? 32.50. En un tercer periodo 30 y en un cuarto periodo 27, ¿no? 27. Ahora, si se van fijando, en este primer periodo, como es anticipada, no va a mantener, como es adelantada en realidad, no voy a pagar nada de interés, entonces estos 25 se van a mantener
solitos, ¿no es verdad? Después del segundo periodo, van viendo, esto va a ser elevado a la 1, después elevado a 2, a la 3. Eso vamos a llevar a un punto 0, que también me va a dar los 100, ¿no es verdad? Ahorita van viendo, aquí está los 100, los 100. Me va a dar los 100, verificando, ¿no es verdad? Solamente el esquemita es anticipada o vencida. En este caso, cuota decreciente adelantada. Este sería su esquema. El primer periodo, el interés va a ser 0. Y los demás vamos a ir calculando, ¿no? Habiendo visto el tema de lo que es la parte del método alemán, vamos a entrar a lo que es el método americano. Y dentro del método americano también le conocemos, dice, el pago de interés y el pago principal al final del pago, o periodo de gracia, también se lo conoce. Dentro de este método vamos a ir viendo lo que es el método americano con estos datos, mismos datos que el anterior, el capital de 100.000, a un año, 4 cuotas trimestrales, 10% trimestral, la tasa efectiva. ¿Es verdad? Y el esquema, si van viendo en el método americano, son 4 periodos, el saldo va a ser 100.000, todos los periodos. Ahora, con referente a la amortización o el capital, yo lo llamo, la parte del capital, porque me han prestado plata, entonces yo lo tomo como capital. Entonces, la plata del capital me han prestado 100.000 y van viendo los primeros periodos son 0, 0, 0, 0. Pero al final voy a pagar todito el capital. ¿Van viendo? Todo el capital, los 100.000 voy a devolver. Y esto sería un periodo de gracia más o menos. Pero me dice el interés, vamos a ir sacando del saldo. Sí, en el método americano voy a ir pagando los intereses. ¿Es verdad? Los intereses de 10.000. Las cuotas que voy a ir pagando, si van viendo, a un principio solamente voy a pagar el interés. 10.000. Segundo, 10.000. 10.000. Y al final recién voy a pagar lo grueso, más el capital, 110.000. Ahora si van viendo, he pagado el capital, he vuelto el mismo capital de pagado, he pagado un interés tal vez un poco mayor de 40.000 y cuota de 140.000. Ahora esto, podemos hacer la verificación de la misma manera que hemos explicado. Si quiero comparar el método alemán y el método americano, jóvenes, podemos indicar, si van viendo, en los dos casos he pagado el capital de 100.000. ¿No es verdad? Pero el esquema me dice que en el método alemán voy pagando de manera igualitaria, van viendo 25.000, 25.000, 25.000. Y en el método americano me dice no pago nada, nada del capital, pero al final pago los 100.000, lo más doloroso al final. El interés, van viendo, es aquí decreciente. Van viendo 10.000, 7.500. Y las cuotas de la misma manera. Y pago un interés de 25.000. Ahora en el americano van viendo solamente el interés, pago lo más bajito, pero se mantiene constante, los 10.000. Y al final pago un interés de ¿cuánto? De 40.000. Ahora, la lógica decimos, ¿cuál te conviene? ¿A qué banco buscarías vos? ¿A uno que está utilizando el método alemán o el método americano? Entonces, algunos dirán, tal vez uno que utilice el método alemán porque pago menos interés, aquí 25.000, los mismos datos. Otros dirán, tal vez por otra X razón, yo me conviene el tema de lo que es el método americano, porque al principio no voy a pagar nada, lo voy a pagar poquito y al final voy a pagar. Pues depende del emprendimiento, plan de negocio que tengan, ¿no? Pero dentro de esto también hay otros criterios. Aquí es el cual es el más barato. Algunos dicen lo barato sale caro, o lo caro sale barato, pero al final lo define la tasa de interés, dice. Para nuestro caso, ambos métodos tienen la misma tasa de interés, dice, ¿no? ¿Cuál es el más conveniente? Depende quién sea el acreedor y quién sea el deudor. Tal vez ustedes están en el banco, entonces es diferente la perspectiva, o sea, como prestamistas, ¿no es verdad? Y vos como deudor, como que
como interesado en prestarte dinero, entonces tendrá también el análisis, ¿no es verdad? En este caso, ¿cuál es el más barato? El alemán, ¿es verdad? Pero si fueras banquero, entonces vos meterías el tema del método americano, ¿no es verdad? Entonces, ese análisis lo van definiendo cada uno. Los dos métodos son iguales, en realidad, en conclusiones. El precio solo lo define la tasa de interés. Los montos sumados no sirven para comparar. La conveniencia de cada sistema lo define el acreedor o el deudor. Dicen, ¿es verdad? Eso es lo que les decía. Ahora, dentro de lo que es las tablas de amortización jóvenes, pueden haber tres casos, ¿no? Por ejemplo, el pago de una cuenta mayor, o sea, en los 4 periodos hayas pagado una cuota, si tenías plata, de una cuota mayor, con relación a lo que tienes que pagar, otro una cuota menor, en el otro que no hayas pagado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una tabla de amortización donde el tercer periodo tenía que pagar 25.000 en el método alemán. ¿Van viendo? 25.000, 25.000, 25.000. Pero justo tenía plata y ha pagado 40.000. Entonces, ¿cómo se ha movido internamente? Está 35.000. Está pagando de la parte del capital o amortización y 5.000 del interés. ¿No es verdad? Pues está pagando más. Van viendo. Y para el siguiente mes solamente le quedaría 15.000 y 1.500. ¿No es verdad? Al final pagaría un interés de 24.000. Ese sería el pago de una cuota mayor. ¿Qué pasa con la cuota menor? Van viendo, tal vez ha ido mal el negocio y todo eso. Dice, solamente he pagado 20.000. Pero tenía que ir pagando alrededor de 32.500, ¿no es verdad? Pero de estos 20.000, solamente 15.000 ha pagado del capital, 5.000 del interés. ¿Van viendo? Al siguiente mes va a tener que pagar más y también el interés va a subir, ¿no es verdad? Ahora, si vamos fijándonos, jóvenes, al final, ¿cuánto de interés ha pagado cuando ha pagado una cuota menor? 26.000. Pero cuando ha pagado, en el anterior caso, con una cuota mayor, ha pagado solamente 24.000, o sea, menos interés. ¿Van viendo? Cuando pagas con una cuota mayor, tus intereses van a ser menores. Cuando te atrasas, tus intereses van a ser mayores, ¿no es verdad? Ahora, cuando no pagas nada, van viendo, tenías que pagar 25.000 aquí, 30.000 tenías que pagar, pero no has pagado nada. Entonces se ha acumulado al siguiente mes y al final van viendo, ha subido más todavía el tema del interés, a 28.000. Entonces vale decir que no te conviene atrasarte en los planes de pago, o puedes pagar por demás, ¿no es verdad? Ahora, finalmente, para ir terminando el tema del último método, vamos a ver el método francés. Dentro de este método francés podemos indicar que se le llama cuota fija o cuota constante. Si van viendo la cuota, esta parte de la cuota, lo que paga el deudor cada mes, se mantiene igualitaria, es lo que todos utilizan, hemos dicho, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo es el cálculo de esto? El saldo, siempre del saldo sacamos la tasa de interés. Eso conocemos, ¿no? 100.000 por 0.10, 10. 78 por 0.10, 750, ¿no es verdad? Ahora, los saldos siempre vamos a restar de la amortización, el saldo o del capital. 100 menos 21.50 va a ser el nuevo saldo. 28, 78.50 menos 23.60, nuevo saldo. ¿Es verdad? Así sucesivamente. 54.90 menos 26, 28.90. ¿Es verdad? Esos son los saldos, así se sacan. Ahora, ¿cómo saco yo el capital? Esto de aquí, o la amortización. Voy a restar el saldo menos el interés. Ese me va a dar mi capital. ¿Es verdad? Y la cuota es la suma, ¿no? De estos dos. 21.50 más 10 igual a 31.50. Ese es el esquema. Pero aquí vamos a utilizar una formulita que vamos a ir viendo directamente en algo más real, que es el Excelcito, ¿no? El Excel que tenemos preparado. A ver, dentro de esto, vamos a salir de esto.
me voy a ir a mi Excel. Aquí está. En Excelcito vamos a ir viendo, jóvenes, con los mismos datos. Lo voy a borrar todo esto. A ver, esto de aquí lo voy a ir borrando. Decimos que mi capital, ¿cuánto era? Vamos a ir viendo el ejercicio de aquí. Era 100.000, ¿no es verdad? 100.000. La tasa de interés es 10%. Y me dice que son a un periodo de 4, ¿no es verdad? 4. Ahora, aplicando lo que es el método alemán, decimos la cuota, esa parte del capital o la amortización que lo hemos visto, se mantiene fija, ¿no es verdad? ¿Cómo saco esto? Digo, más el monto del préstamo dividido entre 4 periodos, ¿no es verdad? Pero como quiero que se mantengan fijos, le voy a colocar F4 para que si aparece el signo de pesos, le digo Enter. Entonces 25.000, ¿no es verdad? Como son 4 periodos, para que no nos confundamos, en los 4 periodos esto se va a mantener fijo, ¿no es verdad? El interés va a ser igual al saldo. ¿Cuánto es el saldo? 100.000, ¿no? 100.000. El interés va a ser igual al saldo por 10%. O sea, el 10%. Esto lo voy a mantener fijo con F4. Van viendo. Mi interés va a ser de 100.000, 10.000 va a ser, ¿no? Mi interés. El 0.10. Ahora digo, el saldo va a ser igual a esto menos el capital. ¿Van viendo? Este se va a mantener así. Y la cuota va a ser igual al capital más el interés. Esto lo arrastro. Y así se vería, van viendo, mi tabla de amortización automatizada en Excel, ¿no es verdad? Lo mismo podemos ir viendo. Aquí tengo lo que es la tabla de... A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Van viendo, aquí está. Saldo 75, 50, 25, 0. 75, 50, 25, 0. ¿Van viendo? Es el saldo del método alemán. La amortización o el capital se mantiene fijo. 25.000. 25.000, ¿es verdad? El interés, van viendo 10.000, 7.500, 10.000, 7.500, 5.000, 2.500, lo mismo. Es el método alemán. Ahora vamos viendo el método francés. Este es lo importante. Con esto, el americano no hay mucho problema. Al final vamos pagando el pago, ¿no es verdad? A ver, dentro de esto es a ver, el americano hagamos. Lo mismo. Esto es 100.000. Este es 10%, este es 4 periodos. ¿No es verdad? Entonces vamos a ir borrando todo esto. Ahora le digo, el capital es 100.000. El interés sacamos del saldo, ¿está bien? El capital aquí, los 100.000. Vamos a ir. La cuota va a ser más el capital, ¿no? Entre más capital más a ver, la cuota que vamos a ir pagando
Esto me sale cruzado, ¿no? Decimos, el método americano tiene que ser la sumatoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, 10.000 se mantendría, ¿no? 10.000, 10.000, 10.000 y aquí 110.000. Lo voy a agrandar. Así tendría que salir, ¿no? La cuota 110.000 y estos son los saldos, ¿no? Y este saldo tendría que ser del capital. Van viendo del capital los intereses, ¿no es verdad? Los 100.000 del interés ya está, ¿no es verdad? Y finalmente tenemos el método francés. En el método francés, jóvenes, decimos lo mismo, tengo el capital de 100.000, 10%, 4 periodos, ¿no es verdad? Esto lo vamos a hacer de manera rápida. Aquí quiero que atiendan, jóvenes. Si van viendo, aquí tengo que ir reemplazando esta fórmula para sacar la cuota. Es lo que nos quería explicar. Esta cuota de aquí, esta columna, tengo que ir sacando lo que es con esta fórmula. Reemplazando, digo, el valor, el préstamo de cuánto es 100.000. Entonces aquí tengo que colocar 100.000. ¿Cuánto es la tasa de interés? 10%. En tantos por 1, 0.1. Aquí también 0.1. ¿Cuántos periodos son? 4. ¿No es verdad? Aquí lo mismo, 1 más 0.10 a un periodo de 4 menos 1. Y seguramente aquí nos daba, van viendo, aquí está el método francés, nos daba una cuota de 31.50, ¿no es verdad? Aquí sería aquí voy a colocar 31.5, dice, ¿no? Esto más o menos, sería esto. Pero de los 100.000 sería más 31.500, me parece que es 31.500 en miles. Pero de manera, a ver, lo voy a borrar todo esto. Y aquí atiendan, jóvenes. ¿Dónde está control? Para sacar la cuota yo voy a utilizar una función igual a pago. Doble clic. Me dice aquí la tasa, el número de periodos y el valor actual. La tasa va a ser 10%. Punto y coma. Me dice el número de periodos 4. Punto y coma. Y cuando coloque el monto del préstamo lo voy a colocar con negativo. Menos el monto negativo. Van viendo. Se ha mantenido 31.547, ¿no? 31.547 exactamente, ¿no? Lo que hemos sacado aquí, lo que está en la tabla de aquí, esto en miles es 31.547, es lo mismo. Entonces, para que se mantengan fijos estos y puedan sacarlos toditos para todas las filas, lo voy a ir manteniendo, ¿es verdad? En el método francés. Ahora digo, dentro del método francés voy a sacar el del saldo, que es en su momento 100.000, el interés, digo, más estos 100.000 por 10%, y este 10% quiero que se mantenga fijo. Y esto lo voy a ir restando, ¿no es verdad? Ahora, dentro de esto, el capital va a ser igual a la suma o la resta de la cuota menos el interés. Van viendo, esto lo voy a ir bajando. Y el saldo va a ser igual a más este último saldo menos el capital. Si van viendo,
Este cuadrito de aquí es lo mismo que está aquí. ¿Van viendo? El interés 10, 7, 5, 2 en miles. El interés 10.000, 7.845, 5.000, 2.867. Lo mismo, ¿no es verdad? El capital lo mismo, 21.50, 23.60, 21.547 en miles. Y al final el cero, muere la deuda, ¿no es verdad? Ahí habríamos aplicado lo que es el método alemán, francés y americano. Y con esto terminamos, jóvenes. Sé que es un poco larguito, pero si hemos hecho manual, hemos hecho en Excel automatizado, ahora vamos a ver este mismo ejercicio en sistema. Y dentro del sistema vamos a utilizar esta aplicación, esta app Setup PrestaCo Pro. He instalado esto. Aquí está lo que es su icono PrestaCo. Van viendo unas moneditas. Le digo sí. Sí, lo coloco esto. Para colocar el tema de logotipos, todo eso, identificación, bases de datos, tolerancia. Lo cancelaremos. Este es el cuadrito que me da. Voy a colocar, por ejemplo, un préstamo. Quiero hacerme un préstamo. A ver, no hay. Para colocar el préstamo tengo que buscar un prestatario. Entonces en esto lo voy a colocar un nombre. A ver, voy a colocar aquí Isaí Tintilay. Este vive en la avenida República Argentina. Teléfono a ver, me voy a inventar un número, identificación, su número de carnet, deuda actual no tiene, y le digo guardar. ¿Van viendo? Lo he guardado. Como ya lo he guardado, he colocado nuevo, he colocado los datos. Ahora voy a colocar préstamo. ¿Van viendo? Y aquí aparece ya la base de datos de Isaí. Hago doble clic aquí. Le digo fecha del desembolso, el monto, 100.000. Le digo mensual, 4 periodos. ¿Cuánto era? 10%, ¿no? 10%. Ahora le digo que me haga la tabla. ¿Van viendo? Y la tablita que me hace el sistema, 31.547,08. ¿Van viendo? Interés 10.000. ¿Qué método está utilizando aquí? Tabla de amortización, lo que el sistema me da. ¿Se acuerdan que hicimos en Excel esto? ¿Van viendo? Método francés. La cuota se mantiene fija, 31.547. 31.547 con la cuota. El capital, lo que les decía, o el capital, 21.547. 21.547. O el sistema me está dando lo mismo, es lo mismo que me daría el Excel o manual, ¿no es verdad? Eso es lo que quiero demostrar con esto. Ahora por ejemplo, voy a hacer otro. Quiero limpiar, imprimir o guardar. A ver, quiero cerrarlo. Puedo cambiar de método también en esto. Si yo me voy a configuración, le digo, puedo colocarle el logotipo, puedo colocarle imagen, base de datos, y van viendo aquí es lo que quiero que vean. Sistema francés es lo que hemos sacado. Puedo sacar el sistema alemán, voy a sacar el sistema alemán. ¿Ya? Sistema alemán, aceptar, y le digo préstamo para Isaí Tintilay, los mismos datos, mensual, 10%, 4 periodos, el monto de 100.000. Le digo tabla. ¿Van viendo? En esta tablita ya me muestra el capital fijo. La cuota del mira varía.
capital fijo. Me voy a mi Excel, digo método alemán. Van viendo, esta misma tablita está en el sistema Prescope, ¿no es verdad? Entonces, con eso, jóvenes, habíamos concluido la exposición. Estas herramientas lo van a tener para que vayan practicando. Muy buenos días, ojalá les haya servido el curso. Muy buenos días.